A ver, ¿qué historia de misterio nos trajiste? Historia de misterio, historias que ocurren y que quedan en el olvido o que directamente nadie se encarga de hacerlas tan públicas como hacemos nosotros acá en Telediario Federal. Vamos a ir a Bahía Blanca, Bueno. Vamos a ir a Puerto Madryn, mejor dicho. Bueno. Cerquita de ese lugar hay un lugar que se llama Bahía Rosa, a 80 kilómetros, y en ese lugar hubo un naufragio. Un naufragio de un barco que se llamaba el barco Ludovico. ¿Qué llevaba ese barco Ludovico? Alguien dice que llevaba unos barriles con algo que nadie sabe bien y que tenían que ver con los nazis. Uy, 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 uy. A ver, Así que nos vamos a contame un conocer poquito el más de detalles. Bahía Rosa, 80 kilómetros de Viedma. Todavía se pueden ver los restos del navío y aún sobrevuela el enigma sobre quién realmente uno de los oficiales alemanes que integraba la tripulación. ¿Cómo iba a estar un oficial alemán integrando una tripulación de un barco argentino? Bueno, a pesar del paso del tiempo, se pueden contemplar los inquietantes vestigios, los estamos viendo ahí, del naufragio del vapor Ludovico encallado en plena Primera Guerra Mundial en las costas de Bahía Rosa, a 80 kilómetros de Viedma, que era la ruta que vinculaba la capital de Río Negro con el puerto de San Antonio Oeste. La cuestión es que el barco era de bandera chilena y transportaba vino. Eso era lo que habían declarado. El capitán se llamaba Ciriaco Uribe, era de nacionalidad chilena. La marinería de origen español y los oficiales alemanes. Hace varios años dice que una mujer que vivía en estos lugares recordaba los hechos y decía que el padre era el dueño de un campo cuya costa se produjo la tragedia. Y ahí vieron unos barriles y toneles que en teoría tenían vino, que se enterraron en las inmediaciones del naufragio, que aún debían estar enterrados por ahí, quién sabe dónde. Bueno, y acá empieza el misterio, ¿quién va a enterrar unos barriles con vino? Sí. Digamos. Bueno, el 1 de noviembre de 1914, en la batalla de Coronel en Chile, la flota del Graf Spee venció a una escuadra inglesa y se dirigió a las Islas Malvinas con el propósito de desembarcar una unidad de infantes para apoderarse de la estación telegráfica de los ingleses, destruir el puerto y hundir los navíos que estaban ahí. En la madrugada del 8 de diciembre, los alemanes se acercaron a las Malvinas sin sospechar que se dirigían a una trampa. Los esperaba la armada inglesa al mando del vicealmirante Sturdy. Casi todos los navíos del Von Spee fueron hundidos. Pero el Dresden, un barco, fue uno de los únicos barcos que se salvó. Durante meses el Dresden se refugió en los canales australes de Chile, escondido, para eludir la persecución inglesa. Finalmente, cuando buscaba ser reabastecido en la isla de Juan Fernández, el Dresden tuvo sellada su suerte. 5 días después fue sorprendido por las fuerzas inglesas que lo sometían a una lluvia de fuego incesante. El comandante del Dresden envió a Canaris, ahí lo vemos, a Wilhelm Canaris, para parlamentar con el jefe de la flota inglesa, apelando a que ambas fuerzas estaban en el mar de un país neutral, como diciendo, estamos en un país neutral, ¿por qué vamos a combatir entre nosotros? Como para salvarse, porque los tipos sabían de que estaban condenados, ¿no? Estaban en inferioridad de condiciones. La cuestión es que los intentos por eludir el final inevitable fracasaron. Poco después, el barco alemán, el capitán, ordenó abrir las válvulas de anegamiento para mandar su buque al fondo del mar. 3 días después, los alemanes fueron rescatados por buques de la Marina chilena y conducidos a la base naval de Talcahuano. Canaris, en agosto de 1915, se escondió en Chile. Una versión dice que cruzó la cordillera a caballo para embarcarse luego en una lancha y atravesar el Nahuel Huapi hasta llegar a San Carlos de Bariloche, donde tomó contacto con alemanes residentes que permitieron llegar a Buenos Aires y de ahí volver a Alemania, porque estaban en guerra todavía. La cuestión es que en su país fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase y fue asignado a España para llevar a cabo operaciones de contraespionaje y logística. Bueno, ¿qué había en los barriles? ¿Qué había, por favor? Nadie lo sabe. Ah, no. Con toda la historia que nos contaste, no se supo. Nadie sabe qué había en los barriles. Evidentemente vino no. No, porque uno no va a enterrar claro. un barril con vino.
No puede interrumpir. ¿Para qué va a interrumpir? Si el vino se va a Como tantos pudrir. otros misterios que quedan ahí. ¿Qué había en los barriles? ¿Dónde están los barriles? ¿Y dónde Porque están? la mujer esta, una mujer centenaria que murió hace muchísimos años atrás, imagínense, estamos hablando de 1914, cuando ella era chica, vio los barriles y vio que los enterraban. Lo que pasa es que no se acuerda dónde, con la edad que tenía, era muy chiquita, pero eso le quedó grabado a esta mujer. Bueno, ¿qué hay en los barriles? Nadie lo sabe. ¿Dónde están los barriles? Nadie lo sabe. Gracias. Nos vemos en un rato.